Muchas gracias, senador presidente, compañeras, compañeros senadores. La verdad es que una de las mayores mentiras esgrimidas por el gobierno federal y por quienes promueven estas leyes versa sin duda sobre los supuestos grandes beneficios que traerá la apertura de nuestros recursos energéticos a la iniciativa privada en función de una eventual disminución de los precios del combustible y en consecuencia de los llamados gasolinazos. Por eso a mis representados, al pueblo de Oaxaca, les digo, eso no es verdad. Y para clarificar este contexto, me permito empezar desde el inicio, desde el origen de lo que hoy nos sitúa al borde de la mayor irresponsabilidad en la historia del país. Como todos sabemos, el petróleo es un recurso no renovable que se formó durante millones de años y ahora lo estamos explotando a un ritmo muy acelerado. Como cualquier recurso no renovable, la curva de producción tiene una forma de campana. La producción de un campo, de un pozo o de todo un país, compañeras y compañeros, empieza a aumentar, como todos sabemos, a un máximo, porque no puede continuar al infinito y luego, evidentemente, comienza a descender. Desde 1965 a 1973, la producción mundial creció muy rápidamente a una tasa de casi el 8%. Posteriormente, en 1979, creció a una tasa inferior hasta llegar a los años recientes en los cuales la producción ha permanecido prácticamente estancada, en alrededor de 75 millones de barril por día. Esto quiere decir que cada vez descubrimos menos petróleo. Los grandes yacimientos, los llamados gigantes, constituyen el 80% de la producción mundial y los hemos encontrado casi todos. La mayor parte de estos fueron descubiertos en las décadas de los años 60 y 70, incluyendo Cantarell. Como podrán observar, en esta gráfica, en el año 2000 se llegó al máximo de las reservas probadas. A partir de ese año, las reservas probadas han venido disminuyendo dramáticamente, por eso la forma de campana. Hay que decirlo, hemos entrado a la parte de la extinción de este recurso a nivel mundial. Esto es, en el mundo tenemos cada vez menos petróleo y cada vez se vuelve más costoso y difícil de extraer. Repito, cada vez menos petróleo y cada vez más costoso. Una prueba evidente de lo anterior, compañeras y compañeros, queda constatada con el paulatino aumento del precio del petróleo. Hay que recordar que desde el año 2002 el barril de petróleo valía $25 aproximadamente, mientras que en el 2008 tocó el máximo de casi $140 el barril. En esta gráfica podemos ver una situación muy similar en México. Mientras en el año 2004 la producción era de alrededor de los 3.5 millones de barril por día, hoy vemos que nuestra producción es menor a los 2.5 millones. Y este es, con tristeza lo digo, este es el asunto, el argumento que utilizado a su conveniencia, me refiero por supuesto a aquellos legisladores que pretenden ceder parte de la renta petrolera de la riqueza nacional a particulares, ese es el argumento que utilizan para defender sus afanes privatizadores. Es que ya no producimos como antes, dicen. Luego entonces hay que ceder nuestra producción a empresas privadas. Una lógica férrea sin duda, una bajo la cual solo ellos se rigen y bajo la cual solo ganan unos cuantos, es decir, las grandes petroleras. Y es que omiten comentar
muy curiosamente, cómo es que durante los sexenios que les ha tocado gobernar el país aumentó la importación de gasolinas. Y aumentó sin justificación alguna, toda vez que el petróleo gozaba de su mayor valor histórico en el mercado. Es decir, cuando mayores ganancias generaba el barril y el petróleo mexicano, es cuando más gasolina se importaba en nuestra nación. En esta gráfica 3 podemos ver el aumento exponencial de la importación de gasolinas. Los ingresos negativos tributarios petroleros a partir del 2008, por ese concepto, recordémoslo, ascendieron a cerca del 22% del total de la recaudación observada en ese año, cuando antes representaban menos de 5 puntos porcentuales. Cabe entonces preguntar, ¿qué pasó, compañeras y compañeros? ¿Qué pasó con los miles de millones de pesos de excedentes petroleros durante esos años? ¿Por qué no se hizo ninguna inversión en nuevas refinerías? Hoy el resultado es que México importa el 40% de la gasolina que consume. En consecuencia, la Secretaría de Hacienda comenzó a aplicar una política de incrementos con el objeto, dicen, entre otros, de reducir los gastos fiscales que le supone la recaudación negativa del impuesto especial sobre producción y servicios en gasolinas, diésel automotriz, así, dicen, como para equilibrar el valor de venta en el mercado interno con el mercado externo. En otras palabras, en cristiano, los famosos gasolinazos. Un escenario francamente ridículo e incomprensible para la mayor parte de la población. Y es que mientras México es uno de los privilegiados países exportadores de petróleo, cuya producción está por encima de los 2 millones de barriles diarios, a la vez tenemos un sistemático aumento de precios de las gasolinas que por donde se le quiera ver afectan directa o indirectamente los salarios de todos los mexicanos. Bajo este pretexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha mantenido hasta la fecha estos criterios en el cálculo del precio de las gasolinas y del diésel, con un calendario de aplicación de alzas y montos discrecionales, a pesar de que el valor del crudo de referencia ha variado en un rango de $145 por barril a un mínimo de $30. Compañeras y compañeros, la condición que señalamos contrasta claramente con las recientes declaraciones del gobierno en turno, en el que se afirma que en el año 2015 finalizarán los gasolinazos y que los aumentos que pudiesen presentarse serán únicamente conforme a la inflación, moderados, dicen, porque según ellos, la legislación secundaria en materia energética hará que bajen el precio de los energéticos. Ciudadanas y ciudadanos de México, la verdad es otra. La implementación de las leyes secundarias no garantiza la disminución del precio de la gasolina, sino todo lo contrario. Los precios se van a supeditar, dicen, a las leyes de la oferta y la demanda, donde lo que impera, sin duda, hay que decirlo, es el interés de las empresas privadas por generarles mayores beneficios a ellos, mayores beneficios para sí mismas. El objetivo de las grandes transnacionales no es generar condiciones de bienestar para la población, por lo que emprenderán sin duda las medidas necesarias para incrementar sus ganancias, aún a costa del interés público. Si las condiciones del mercado los obligan a subir sus precios, o aún más, o a parar la producción, por ejemplo, lo harán sin duda sin el mayor problema, y el resultado de esto podrían ser serias fluctuaciones en los precios. En cuanto a la venta del diésel y de la gasolina al público, el artículo 14 transitorio del dictamen de la Ley de Hidrocarburos establece que en lo que resta del 2004 los precios máximos al público seguirán en aumento. Y esto, escúchenlo bien,
a partir del 1 de enero del 2015 y hasta el 31 de diciembre del 2017, los precios máximos al público los decidirá de manera unilateral el Ejecutivo Federal mediante acuerdo. Y no sabemos con quién se tomará ese acuerdo y qué deberá prever ajustes de forma congruente con la inflación esperada en la economía. Es decir, compañeras y compañeros, la discrecionalidad del gobierno, es decir, la continuidad indefinida en el alza de los precios de este combustible. Que sirva pues, senador presidente, este voto en particular, no solamente para manifestar nuestro rechazo al dictamen que se nos presenta, sino también para advertir sobre lo que se viene, para patentizarle al pueblo de México, al pueblo de Oaxaca, que en el PRD no cejaremos en nuestro esfuerzo de velar por la economía de las familias. La aprobación de la ley de hidrocarburos supondrá sin duda priorizar la ganancia económica de unos cuantos a expensas de la mayoría. El lucro desmedido es uno de los temas que más nos van a afectar. En el PRD, concluyo, senador presidente, gracias, no compartimos esta definición. Por eso votaremos en contra del dictamen. No a más gasolinazos, y menos ahora que el gobierno de Peña dice que estas reformas estructurales y las leyes secundarias energéticas son supuestamente para apoyar a la gente. No a más gasolinazos. Muchas gracias. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador.